Según Emetra, en un día normal en la ciudad de Guatemala circulan 1 millón de vehículos. Sin embargo, este lunes 25 de mayo se estima que circularon 500.000 automóviles, aunque las autoridades de tránsito consideran que es un efecto de que el fin de semana no hubo bancos del sistema, mercados y supermercados abiertos. El vocero de Emetra, Amílcar Montejo, indicó que entre mañana y el miércoles la movilidad podría mejorar, pero se complicará nuevamente el próximo jueves y viernes. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos iniciando la semana, hay mucha información, lo importante es que usted ya está con nosotros. Vamos a la noticia. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. El presidente Alejandro Yamatei reconoce que el cierre del país es inminente hasta por 15 días si la cifra de contagios supera los 400 casos. Personal médico de Hospital San Vicente en zona 7 denuncia que 2 infectados escaparon de las instalaciones, por lo que las autoridades están en su búsqueda. Caída de turismo afecta a comerciantes de zona 10. Varios establecimientos han cerrado. Conozca la historia de un trabajador de la salud que venció al coronavirus y agradece tener una segunda oportunidad tras volver a su hogar con su familia. Cancillería da a conocer que guatemalteco de 34 años fallece en Georgia por COVID-19 mientras se encontraba bajo el resguardo de la patrulla fronteriza. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. El Ministerio de Salud informó que este 25 de mayo se detectaron 336 nuevos contagios de COVID-19 y el total de casos activos se incrementó a 3.425. Además, una persona murió y 16 más se recuperaron. El día de hoy cerramos con las siguientes cifras: 336 casos positivos, siendo estos 141 femeninos y 195 masculinos. Hoy contamos con 16 pacientes recuperados, pero lamentamos el fallecimiento de un paciente de sexo masculino de 66 años. El día de hoy hemos realizado un total de 1.899 pruebas. Tenemos 3.425 casos activos, 274 pacientes recuperados y seguimos lamentando el fallecimiento de 59 personas y 2 fallecidos por causas ajenas al COVID-19. Esto nos da un total de 3.760 casos en el país. Así también quiero comunicarles que el día sábado se adjudicaron las compras de trajes de protección personal EPP, batas, gorros, zapatones, mascarillas y el día de hoy, desde las 7 de la mañana, se inició la entrega de insumos por parte de los proveedores. Estos serán entregados a hospitales temporales como el del Parque de la Industria, el Hospital de Villanueva, el San Juan de Dios, el Roosevelt y el resto de hospitales COVID-19. Electroral, el suero oral para todos, presenta. El presidente Alejandro Yamatei dio a conocer que el cierre es inminente siempre y cuando la cifra de contagios esté entre los 400 y 500 casos. Además, reconoció que hay un plan de apertura por fases que depende del descenso sostenido por 10 días del número de infecciones. Felipe Garrán nos tiene todos los detalles. Adelante, Felipe, buenas noches.
Hola María Luisa, buenas noches. Y es que en un evento poco típico durante el gobierno, el presidente Jean Mattei se reunió con una docena de medios de comunicación para explicar cuáles son las fases a tomar en cuenta y a seguir a partir de ahora para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Por un lado, como tú dices, sí hizo referencia a que el cierre sería inminente si los casos se mantenían en el espectro de entre los 400 y los 500 casos diarios. Ahora, hay que decir, esto no significa que si un día sobrepasamos los 400 casos iríamos al cierre total, sino que es si este se mantiene de manera continua durante varios días, es ahí donde el cierre sería inminente. Por otro lado, explicó también cuál sería el otro extremo, el de la desescalada, el de la reapertura, la cual está valorada en 3 fases distintas que ya tienen trabajadas como protocolos a seguir. Por un lado, tenemos una fase 1 de reapertura en la cual el toque de queda se retrasaría hasta las 18 horas de la tarde. La siguiente fase sería también de ampliar el espacio en el que podemos movernos libremente hasta las 20 horas. Y luego tendríamos una fase 3 de desescalada, de reapertura, en la que directamente se eliminaría el toque de queda y se comenzaría a abrir de manera paulatina el comercio y los servicios. Hizo énfasis en que estas fases son todas de manera paulatina. Cada fase es una escalada más, pero dentro de cada fase se iría poco a poco en función del número de casos que se fueran reportando. El primero de los sectores, según explicó a esta docena de medios, entre los que estaban Guatevisión y Prensa Libre, sería el sector construcción, pues es uno de los que menos casos positivos por COVID-19 ha reportado. Así como te explicaba antes que el cierre total solo sería si se mantenía de manera continua ese rango de 400 a 500 casos, la desescalada sería lo mismo. Es tan solo si tenemos una rebaja de casos diarios de por lo menos 7 días continuos que se podría empezar a hablar de una desescalada, de una reapertura. Además, explicó también que estas fases también pueden retroceder, así como podemos ir avanzando de fase 1 a fase 2 o a fase 3, podemos retornar según cómo vaya evolucionando la enfermedad en el país. Esta es la información que tenemos sobre esa reunión en la que el presidente explicó cómo se comportará el país a partir de ahora para hacer frente al COVID-19. Con imágenes de Byron García, yo vuelvo contigo al set principal. Muchísimas gracias, Felipe, por ese reporte interesante, conocer entonces cuáles son los planes en cualquiera de los casos que se tienen para ir sabiendo un poco más cómo enfrentamos esta pandemia. Y la falta de seguridad en los hospitales que tienen pacientes con coronavirus ha provocado que algunos intenten escapar. Este día, médicos del Hospital de Enfermedades Infectocontagiosas dieron a conocer que 2 pacientes positivos se escaparon. El Ministerio de Salud dio a conocer que 2 pacientes confirmados con coronavirus se escaparon este lunes del Hospital San Vicente, ubicado en la colonia La Verbena, en la zona 7 capitalina. La cartera detalló que los pacientes salieron sin autorización y para la localización ya se ha interpuesto la denuncia correspondiente a la Policía Nacional Civil, quienes han iniciado su búsqueda. Los escapados pertenecen al grupo de 17 personas que fueron diagnosticadas con COVID-19 en el albergue Puertas de Esperanza en la zona 8 capitalina, quienes en su gran mayoría están en situación de calle. Las autoridades sanitarias agregaron que para fortalecer la vigilancia se están instalando cámaras de seguridad en diferentes áreas del centro asistencial y se ha redoblado la seguridad interna. Ahora la Policía Nacional Civil busca a 3 personas escapadas de los hospitales. El primer caso se registró el 16 de abril, cuando un paciente confirmado se escapó del Parque de la Industria. Ninguno ha sido localizado. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y las autoridades del Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos, informaron este lunes que 8 salubristas de este centro asistencial dieron positivo a COVID-19. El director de ese hospital, Rodolfo Vélez, explicó que el cuerpo médico se encuentra en cuarentena. El viernes último, Hugo Leonel de León, enfermero que laboraba en el Hospital de Malacatán, murió por causas relacionadas al coronavirus.
Y 2 médicos renunciaron al área de COVID-19 del Hospital Regional de Quiché, lo que provoca que sus puestos sean reemplazados por médicos internistas, quienes además se niegan a hacerlo porque dicen que no cuentan con la protección mínima. El personal de enfermería también se quejó de la falta de equipo de protección, mientras que el director del hospital dijo lo contrario y que los médicos tendrán que trabajar en el área mientras se contrata más personal. Y luego de conocerse el primer caso de COVID-19, originario de Chicacao, Suchitepeques, quien falleció en el hospital de Mazatenango, autoridades locales tomaron medidas drásticas para evitar que el tráfico interdepartamental continúe, por lo que bloquearon la ruta que conecta a Santiago Atitlán Sololá con el municipio. Según las autoridades, se tomó la decisión luego de conocerse que en Sololá hay más de 20 casos de coronavirus y que su población llega a Chicacao para vender productos en los mercados. Y hace unos días un camión de la Conred descargó ayuda humanitaria valorada en 300.000 quetzales en un inmueble del diputado por Zacatepeques Mario Azurdia. La Fiscalía contra la Corrupción allanó el inmueble, pero ya no encontró la ayuda, pues el 21 de mayo en horas de la noche fue trasladado a la municipalidad de Magdalena Milpas Altas. Al respecto, el diputado Mario Azurdia, a través de Facebook, comentó que desde el inicio de la emergencia ha brindado víveres a las familias necesitadas, lo que lo condujo a solicitar apoyo a la Conred, pero el trámite se traspapeló. Sin embargo, la ayuda humanitaria llegó a su equipo de trabajo. Y pese a que la semana pasada un empleado de la CESAN dio positivo al COVID-19, fue hasta este lunes que la institución lo confirmó a través de un comunicado y después de que se hiciera la consulta. Varios trabajadores denunciaron que llegaron a trabajar este lunes pese al contagio, a pesar del miedo de contraer el virus. El viernes pasado, 50 trabajadores fueron sometidos a la prueba de detección, pero los resultados aún no se conocen. A mediodía, el personal ingresó para desinfectar todo el edificio. Y el impacto económico del turismo por la emergencia del coronavirus ha afectado a varios puntos del país. En la ciudad de Guatemala, María René Gaitán realizó un recorrido por la zona 10 y nos trae los testimonios de propietarios de comercios del sector. La zona 10 capitalina es conocida como la ciudad que nunca duerme, pero durante la emergencia de coronavirus muchas luces se han apagado. Turoperadoras, hoteles, restaurantes y emprendimientos sufren una baja en ventas. Según la encuesta empresarial del impacto económico al sector turismo realizada por ACIES, indican que el 5% de las empresas están cerradas al público, 18% continúan abiertas y 77% han cerrado definitivamente. Que la gente también pide de todo. Esther Serech es originaria de San Juan Comalapa y comenzó a realizar artesanías desde los 8 años. Con el paso del tiempo, ha mejorado sus técnicas para fabricar los tejidos y esto le ha permitido exhibir su trabajo a nivel internacional. Pero la emergencia de coronavirus la obligó a cerrar temporalmente su negocio. El 15 del mes pasado tuvimos que cerrar la tienda y para nosotros nos fue mal porque de pronto ya no tenemos turismo y qué podíamos hacer y de este vivimos, no podemos hacer ya más nada. Artesanía Maya es de los pocos negocios de zona 10 que decidieron abrir sus puertas de nuevo para el pago del local, así como el restaurante colombiano La Fonda de Pablito, que ha implementado el servicio a domicilio para continuar laborando y llega a un máximo de 8 ventas diarias. Nos tocó cerrar el área para trabajar solo como una barra, mantener la distancia de 1,50 m aproximadamente para atender a las personas. Si la persona no trae mascarilla, aquí le proporcionamos. Se les da alcohol, se higienizamos aquí por la mañana con cloro todos los días. Entre marzo y abril, la actividad industrial y empresarial se vio impactada en un 50%. Mientras que en mayo aumentó al 87% por la falta de ingresos. El restaurante Cacao
se vio afectado económicamente al no poder continuar ofreciendo sus servicios, ya que el 70% de sus clientes son extranjeros. Lamentando que la renta tan alta y el arrendador principalmente que nos pidió el desalojo, entonces nos obliga a cerrar y buscar otro lugar donde podamos nosotros reiniciar nuestras actividades. El precio de alquiler por metro cuadrado en zona 10 es de un aproximado de 11 a 18 dólares, por lo que los comerciantes deben tomar en consideración algunos aspectos si continúan operando. Asesorarse de una persona financiera que desarrolle esos flujos de caja necesarios con base a datos reales y teniendo varios escenarios óptimos, escenarios pésimos, escenarios en un punto de equilibrio tal y como se venía trabajando anteriormente, a manera de poder saber cómo van a estar los flujos de caja. No estamos hablando de ventas, no estamos hablando de gastos, estamos hablando del flujo de caja y analizar propiamente cuándo es que en realidad se va a requerir ese efectivo, y es entonces donde ya entra el tema del financiamiento para poder subsistir si se desea continuar con la operación. Cuando se retiren las restricciones, la reactivación económica del área será gradual. Emprendedores afirman que una de las claves para lograrlo es el turismo local. Yo soy una de las tejedoras y que nos venga a visitar, porque nosotros creo que estamos más afectados lo que es la artesanía por el turismo. Ahora insto a que vengan. Estamos acostumbrados en Guatemala salir a trabajar y ganarnos el sustento diario. Lo que necesitamos es tener oportunidades. No salimos a ver quién nos regala, sino que salimos a ver quién nos da trabajo. Salir adelante con mente positiva y dar nuestro mejor esfuerzo para que así todos salgamos adelante poco a poco y logremos superar este problema. Pa'lante, 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 como dicen en Colombia, para atrás ni para coger impulso. Entonces, sigan, vamos a poder, juntos vamos a salir adelante. La era post-coronavirus marcará una nueva etapa para los negocios a través de estrategias u objetivos, y de esta forma, devolverle la vida a Zona 10 junto a sus luces y su gente trabajadora para seguir promoviendo Guatemala. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Rivas y María René Barrientos. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Un guatemalteco recuperado nos relata cómo venció el coronavirus y pudo volver con su familia. Ya volvemos. Más noticias. La gestión del ministro de Salud, Hugo Monroy, en medio de la pandemia por el coronavirus ha ocasionado dudas para algunos sectores. Otros creen que se debe apoyar más. En los últimos días, el Procurador de los Derechos Humanos recomendó la remoción del ministro Hugo Monroy por su manejo en la crisis del COVID-19. A esta petición se sumaron diputados de la Comisión de Salud, quienes creen que se debe mejorar la ejecución y el manejo de la crisis. Los hospitales no tienen insumos, los médicos están renunciando y nosotros creemos de que ya el Ejecutivo debe tomar cartas en el asunto. Lamentablemente esto está sucediendo y yo creo que se necesita hacer cambios para que realmente funcione. Es una mayoría o ya un consenso en donde vemos que el Ministerio de Salud no ha logrado dar una respuesta efectiva a la emergencia, ¿verdad? Y sí vamos a estar realizando un informe para el 5 de junio, cuando se cumplen ya 3 meses del estado de calamidad, y nuestra recomendación va a ser que el gobierno haga un cambio en su equipo de salud. Sin embargo, no todos los sectores opinan lo mismo. El presidente del Colegio de Médicos, Jorge Luis Ranero, dijo que no se trata de quitar a un ministro y poner a otro si no se tiene el apoyo. Agregó que muchas decisiones no las toma el ministerio, sino la presidencia.
mientras Monseñor Raúl Martínez dijo que el ministro Monroy ha hecho todo lo posible. Yo creo que él ha puesto lo mejor que ha tenido y el equipo que tiene es un equipo bueno. Lo que pasa es que siempre ante una eventualidad es difícil de enfrentarla. No es una cosa fácil. No llegó él al Ministerio de Salud simplemente lo que tenía, cierto, ya tenía algunas carencias el ministerio. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Y vamos a ver qué pasa en el mundo. Tras 10 semanas de confinamiento, bares y restaurantes reabrieron sus puertas en Madrid, donde solo pueden recibir clientes en las terrazas, garantizando una distancia prudencial entre las mesas. Con esta medida, la capital española entró en la primera fase del desconfinamiento progresivo planteado por el gobierno. En la última semana, España consiguió contener la mortalidad de la epidemia por debajo de las 100 muertes por día. Y el primer ministro japonés anunció el levantamiento del estado de emergencia por la pandemia, asegurando que llenan todos los criterios para hacerlo. Ante esto, insistió en mantener la prevención y evitar los lugares cerrados o repletos de personas. El país ha registrado más de 16.500 casos y 830 muertes. En las últimas 24 horas solo hubo 31 contagios. Y la Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina que se realizaban en varios países como medida de precaución. La decisión se debe a la publicación de un estudio en la revista médica The Lancet que considera ineficaces y hasta contraproducentes la cloroquina y sus derivados. El reporte, realizado en base a casi 15.000 enfermos, estimó que estas moléculas aumentan incluso el riesgo de muerte y de arritmia cardíaca en los pacientes. Y Tailandia está llevando a cabo pruebas en monos macacos como una vacuna alternativa más barata contra el coronavirus que se espera esté lista para el 2021. Los investigadores dijeron que la fase de prueba en los monos macacos se produjo después de que los ensayos con ratones tuvieron éxito. Y si las pruebas en los macacos salen bien, los ensayos en humanos deberían comenzar en octubre. Y los visitantes regresaron al zoológico en Copenhague, Dinamarca, uno de los más antiguos de Europa, después de un cierre de meses debido a la pandemia de coronavirus. Fue la primera vez que el zoológico cerró sus puertas en sus 151 años de historia. El jefe de operaciones de animales en el zoológico dice que ahora, con los visitantes de regreso, los animales están alertas, están observando y están interesados. De regreso a nuestro país, un guatemalteco recuperado de COVID-19 cuenta cómo fue su regreso a casa al volver a abrazar a su familia, pero también lo que vivió internado durante su recuperación y aconseja a sus compañeros a extremar sus precauciones ante este virus. Todo el mundo, estaban algunos amigos aquí afuera, me quemaron cohetes, la ambulancia llegó sonando y todos salieron a ver, algunos vecinos me aplaudieron. Toda mi familia estaba aquí afuera, a pesar de que es prohibido porque estábamos en toque de queda, pero ahí me estaban esperando. Me quemaron cohetes, me abrazaron. Así vivió el regreso a su casa luego de 22 días internado. Mientras se recuperaba de COVID-19, un padre de familia y también trabajador de salud, quien se contagió aparentemente por uno de sus pacientes. Para él, volver a ver a su esposa y su bebé fueron una segunda oportunidad de la vida. Es una alegría inmensa, siente uno que se ha ganado la lotería, que es un milagro de vida, es una satisfacción muy hermosa que no sé cómo explicárselo, para decirle que uno es negativo, si le da uno gracias a Dios a uno por haberlos liberado, sacado de eso, ¿verdad? Ahora ya en casa, recuerda los días después de conocer su diagnóstico, cuando fue enviado al Parque de la Industria y posteriormente a un hotel en Fraijanes. Nos llevaron a Fraijanes, a un lugar donde las condiciones estaban ahí sucias, a pesar de que supuestamente era un hotel de lujo, una finca de lujo, pero no, las instalaciones estaban sucias, y los baños. En un salón grande habíamos 30, todos tenían una su cama y 2 regaderas, 2 baños nada más, y algunos referían dolor de cabeza, tenían fiebres, tenían náuseas. El médico pasaba medio, nos miraba cada 24 horas.
Como personal sanitario recomienda a sus compañeros extremar sus precauciones, pues no quiere que ellos pasen una situación igual o peor, en la que incluso algunos vecinos se aislaron por temor. Que nos cuidemos porque realmente las autoridades del Ministerio de Salud nos tienen abandonados, no nos tienen equipos, cada quien está comprando su equipo, prácticamente están invirtiendo de su dinero para comprar su equipo y protegerse ellos mismos, seguirnos protegiendo, cuidándonos. Para Noticiero Guatevisión reportó Dadiana Cabrera. ICS da a conocer que atiende alrededor de 400 pacientes con coronavirus en 4 hoteles. Además, han habilitado un hospital solo para médicos. Regresamos. A esta hora nos acompaña Pamela Valdés con el pronóstico del clima. Buenas noches. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto poderte acompañar, y a usted que nos acompaña a través de la señal de Ogatevisión. Es momento de compartirles la perspectiva climática para las próximas horas en los diferentes departamentos del país, no sin antes comentarle que el fin de semana se reportaron diferentes incidentes, principalmente en los departamentos ubicados en el oriente, meseta central y el occidente. Fueron derrumbes y deslizamientos los que se presentaron en esos departamentos del país, por lo que se seguirán presentando debido a que el Centro Nacional de Huracanes reportó el monitoreo sobre un sistema de baja presión que se estará desplazando en el Pacífico del Salvador, Guatemala y México. Generará lluvias y actividad eléctrica para los próximos 5 días, principalmente en los departamentos ubicados en la costa sur, y esto se estará dirigiendo al norte del país para que lo pueda tomar en cuenta. Veamos específicamente las condiciones para esta noche: cielos parcialmente nublados, y estas son las condiciones para mañana para que lo pueda tomar en cuenta. Cielos parcialmente soleados en la mayoría del territorio nacional, mucho calor durante el día y parte de la tarde. Muy probable que más adelante se presenten lluvias y actividad eléctrica debido a ese sistema de baja presión. Veamos las condiciones para los próximos días. En la ciudad capital se espera para el martes tormentas eléctricas con una máxima de 28 grados centígrados. Para el miércoles tendremos probabilidad de lluvia con una máxima de 27, y para el jueves cielos parcialmente nublados con una máxima de 26 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol, y lo esperamos mañana a las 5:32 de la mañana, como se observa en pantalla. Se ocultará a las 6:26 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Continuamos con más de Noticiero Guatevisión. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. Algunos diputados tienen dudas de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, la COPRECOVID, porque consideran que el tener en ella a ministros de Estado podría afectar la independencia de la mesa de trabajo, que será liderada por el médico Edwin Asturias. El Acuerdo Gubernativo 65-2020 da vida a la Comisión Presidencial, que tiene como objetivo asesorar los protocolos sanitarios y las demás medidas que implemente la cartera salubrista durante la crisis del coronavirus. La misma estará bajo la dirección del epidemiólogo Edwin Asturias, que estaría llegando esta semana a Guatemala proveniente de los Estados Unidos. En la comisión se encuentran los ministros de Salud, Finanzas, Trabajo, Agricultura y Desarrollo Social, junto a la CEGEPLAN. Integración que genera dudas a algunos diputados porque consideran que podría restarle independencia a las recomendaciones que haga el experto en salud. Al médico, al doctor Asturias, lo colocan como director de esta comisión, lo cual nosotros consideramos, bueno, al menos nuestra bancada sí considerábamos que iba a dirigir toda esa ruta de trabajo para la atención sanitaria. Uno de los problemas que la comisión tendría que solucionar sería la baja ejecución presupuestaria de ministerios clave ante la pandemia. Lo principal que tienen que hacer es ejecutar el presupuesto. Es impresionante que el Ministerio de Salud esté actuando con esta lentitud que está actuando. De hecho, las dudas persisten porque los diputados consideran que la comisión podría generar un gasto público que dejaría pocas soluciones a la crisis. Es un mini gabinete. Entonces, yo no le encuentro lógica, es más burocracia. Van a alquilar
de Senabel les va a dar un local, una casa en zona 10, pero ahí se paga agua, luz, teléfono. Los ministros irán a recibir preguntas, alguna dieta por asistir a esa reunión. El director de la comisión tendrá doble voto en las decisiones que tomen y podrán disponer de los recursos públicos destinados para paliar la pandemia. Con imágenes de Fernando Cabrera para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y con el objetivo de desfogar sus hospitales y dejarlo para pacientes graves, el Instituto Guatemalteco ha habilitado hoteles para la atención de pacientes con coronavirus, además de habilitar uno de uso exclusivo para el personal de salud. Ante el aumento de casos de coronavirus en el país, el ICS continúa buscando espacios para el traslado y alojamiento de pacientes confirmados en estado leve que suman ya unas 400 personas, distribuidas en 4 hoteles del área metropolitana y otro para los médicos y enfermeros que atienden a estas personas. Nosotros tenemos entonces divididos, ¿no? Los pacientes leves o asintomáticos o pacientes que leves con alguna patología, alguna enfermedad concomitante que también los da. Eso los diferenciamos. Uno es en la atención hospitalaria y los otros, los leves, en los hoteles que tenemos destinados. Según afirmó el Seguro Social, se busca dejar únicamente en los 6 hospitales Centinela a las personas que tengan complicaciones en su salud. Tenemos una capacidad instalada para la cobertura de pacientes graves. Esto ha significado habilitar, además de los hospitales que tenemos en zona 6, el hospital de zona 6 y el hospital de zona 9, hemos habilitado 3 hospitales más para la recepción y manejo de pacientes graves. Afortunadamente, la cantidad de pacientes graves, de acuerdo como está establecido en los reportes internacionales, tiende a ser muy baja, ¿no? Entonces nuestro mayor énfasis está siendo precisamente en esos pacientes leves o asintomáticos que son los que tenemos en los hoteles. Además, el ICS informó que se cerró totalmente y por tiempo indefinido la consulta externa de la unidad periférica de la zona 11 tras la detección de un caso positivo en una de las trabajadoras. También se cerró por 48 horas el laboratorio de gineco-obstetricia luego de que una trabajadora diera positivo a COVID-19 mientras se realiza el proceso de desinfección. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Guatevisión Andrea Domínguez. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Guatemalteco de 34 años fallece en Georgia por COVID-19 mientras se encontraba bajo el resguardo de la patrulla fronteriza. A criterio de la Asamblea del Colegio de Colegios Profesionales, el repunte de casos positivos de coronavirus podría darse porque las instituciones públicas y privadas no están cumpliendo al pie de la letra con las recomendaciones de bioseguridad. No se trata de poner un poco de alcohol en gel en las manos. Las medidas de prevención por el coronavirus deben de cumplirse, pero aparentemente no todas las instituciones las aplican de manera correcta. Eso según el análisis de la Asamblea de Colegios Profesionales, que están por entregar nuevas recomendaciones al Consejo Nacional de Salud. Una de ellas es que las personas estén 1 minuto en los tapetes desinfectantes y no segundos, como es común observar en los comercios que están bajo operación. También regular el servicio de elevadores. Que las personas usen gradas en lugar de los ascensores. ¿Por qué? Es muy difícil mantener la distancia física recomendable dentro de los ascensores, por su dimensión, por su tamaño. Se recomienda que los ascensores sean usados exclusivamente por mujeres embarazadas, personas con discapacidad o adultos mayores.
Al utilizar gradas se aconseja dejar 5 de distancia con la otra persona, hacer un lavado de manos tras cepillarse los dientes y utilizar correctamente la mascarilla. La ponen debajo de la nariz, se la ponen en la barbilla, se la ponen en el cuello, en cualquier parte, menos donde debe usarse. Es peor todavía, la están usando para evitar una multa, ni siquiera porque están conscientes de que eso los protege a ellos y a su entorno. La medición de la temperatura debe de hacerse corriendo el termómetro en toda la frente y no fijarlo en un solo punto. Con imágenes de Fernando Cabrera para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y este domingo se reportó la primera muerte de un guatemalteco contagiado por COVID-19 en el centro de detención de migrantes de Stewart, en Estados Unidos. El connacional padecía diabetes y fue diagnosticado con el nuevo coronavirus el pasado 28 de abril. Stewart, Georgia. Santiago Batten Oshlag, de 34 años, guatemalteco, llevaba allí desde el 20 de febrero. Era un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE de Estados Unidos. El 28 de abril se le diagnosticó COVID-19. Ayer, domingo 24 de mayo, falleció. Es el primer guatemalteco que muere tras haberse contagiado del nuevo coronavirus en dicho centro de detención. Hugo Mérida, expresidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos, expresa así la situación de los connacionales indocumentados en aquel país en plena pandemia. Mire, la situación ha sido siempre la misma. En los centros, eso no es sorpresa para nosotros, ya no es uno, han muerto muchos allá en todos estos centros. Y naturalmente el tema es de que el gobierno norteamericano ellos siguen las leyes y no van a hacer mayor cosa, tienen problemas graves dentro de las mismas cárceles de ICE, así que se repiten todos los días, no solo con guatemaltecos, con casi todos los que están detenidos desde hace ya varios meses. El problema también complicado es de que los consulados están trabajando a un 20%, atendiendo nada más lo básico, porque también han estado sufriendo con el tema de la pandemia. Batten Oshlag padecía diabetes, una condición que se complica con el COVID-19. Incluso tuvieron que trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos. El centro asistencial en el que vivió sus 26 días con la enfermedad solicitó apoyo al consulado guatemalteco en Atlanta, también en Georgia, para contactar a la familia de Batten Oshlag. Informó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Aun cuando el sector apícola se ve afectado debido a que las restricciones no les permiten revisar las colmenas, han buscado una manera de ayudar. Monseñor Raúl Martínez acudió al Hospital Temporal del Parque de la Industria para hacer entrega simbólica de una donación al personal médico. Hasta ahora, a través de Cáritas, han donado cerca de 24,000 insumos médicos, entre estos mascarillas N95, quirúrgicas, batas desechables, cubre zapatos, cubre cabezas y otro tipo de material de protección al personal que atiende a pacientes con COVID-19. Tenemos mucha ayuda internacional que recibimos y dentro de esa ayuda internacional viene material médico quirúrgico y medicinas. Lo utilizamos un poco para nuestro hospital San Juan Pablo II, que es materno-infantil, pero al haber tanto y sobre todo ver la necesidad que hay ahora por la pandemia y la necesidad de atención a los pacientes contagiados, también un poco por instrucciones de Monseñor, hemos dado lo que podemos ofrecer. Son casi 10,000 mascarillas entre N95 y mascarillas quirúrgicas. En otras cosas, el sector apícola está sufriendo las consecuencias del COVID-19. Las restricciones no les permiten ir a los apiarios y revisar las colmenas. Es por eso que, para no perder la miel, que es además muy buena para la salud, buscan donarla a las personas vulnerables.
En Guatemala hay aproximadamente 25.000 apicultores. La mayoría son pequeños productores. Esto significa que son 25.000 familias las que dependen de las abejas y la miel. El sector apícola ha venido experimentando una baja desde hace años, esto debido al cambio climático y a los precios internacionales. En la actualidad, a estos retos se les ha sumado la crisis del COVID-19. Muchos de los comunitarios no han dejado o no dejan entrar a revisar las colmenas. Esto trae como consecuencia, por ejemplo, pérdida de miel, por no extraerla al momento oportuno, trae problemas de algunos incendios o quemas por no haber realizado rondas en los apiarios, y también se nos ha dificultado mucho la comercialización. Los apiarios deben tener entre 30 y 50 colmenas cada 2 o 3 kilómetros, y no se debe olvidar la importancia de la polinización para frutas que son exportadas. En temas de ecosistema yo lo veo extremadamente necesario tenerlas, porque nos dimos cuenta que mejora bastante lo que son los rendimientos de otros productos. El año pasado se exportaron 1.500 toneladas métricas de miel, que se traduce a $4.5 millones. Sin embargo, en la actualidad tienen 500 toneladas métricas, es decir, unos 25 contenedores llenos de miel sin poder movilizar. La miel alivia la tos y el dolor de garganta, es potencial antibacteriano y tiene muchos beneficios más que podrían ser aprovechados por las personas vulnerables al COVID-19. Es por eso que el comité hizo 2 propuestas al gobierno. Suministrarle miel de abejas a las familias vulnerables, ¿verdad?, que están resultando ahora, para contrarrestar las deficiencias nutricionales y fortalecer su sistema inmunológico como un mecanismo natural para prevenir el COVID. Y en casos de contagio, pues reducir la intensidad de los síntomas. Otro de los proyectos a mediano plazo sería educar y lanzar campañas para incrementar el consumo de la miel en el país. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Más noticias esta noche. 3 colonias de la zona 7 de San Miguel Petapa, con 100.000 habitantes, opta por el confinamiento ante la confirmación de 201 casos positivos de coronavirus en una fábrica de textiles. Los mercados están más vacíos luego de detectarse ese brote masivo del virus. El confinamiento es la protección en que más confían vecinos de 3 colonias de la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa para evitar el contagio de coronavirus. En la curva ascendente de casos positivos, la infección de 201 personas en una fábrica de textiles que funciona en el área alertó a las comunidades. Los vecinos de Prados de Villahermosa 1 y 2, empezaron a aislarse debido a que en su área se detectó el brote masivo. Además, muchos de los trabajadores en la fábrica de textiles probablemente residen cerca. Los vecinos de esas colonias empiezan a dudar entre sí y tienen miedo a ser los próximos infectados en esta pandemia. No sabemos quién lo porta, en cualquier momento nos podemos contagiar, incluso tocando las verduras, ¿verdad? Entonces, sí hay que cuidarnos y protegernos. Este lunes empezó a notar la ausencia de personas en mercados y solo cuando se reveló el contagio de 201 trabajadores de la fábrica de textiles disminuyeron las aglomeraciones. ¿Cree usted que la situación, por ejemplo, de más casos y también tomando en cuenta el caso de la maquila afecta a la comunidad, por ejemplo, sectores de Prados y Villahermosa? Pues yo digo que sí afecta, porque la verdad la gente ya no mucho quiere salir y además de eso pues hay mucha gente que se han quedado sin trabajo, ¿verdad? Entonces eso es lo que está afectando bastante, pues. La preocupación de las autoridades es determinar si los 201 casos positivos de coronavirus es el final de un brote o solo es el efecto de expansión de una cantidad más alta. En actualidad, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es el encargado de verificar la trazabilidad de esa infección masiva. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Yecto es un artista guatemalteco que se ha inspirado en los retos y obstáculos de su vida para componer su nuevo proyecto musical, influenciado por el indie experimental y el indie pop. Vamos a conocerlo con Fátima Herrera. Los días pasan lentamente y me pregunto si esto es todo lo que hay. Es que este mundo es como... Giacomo de León, mejor conocido por su nombre artístico Yecto, es un músico guatemalteco que recientemente lanzó su EP titulado Mi Universo. Es que es un
EP bastante personal, con letras bastante personales, principalmente porque en el momento que yo lo estaba haciendo estaba atravesando una etapa así de cambio bastante drástico. Para Yecto no hay nada más puro que una emoción capturada en el momento y es importante transmitirla desde la música. Para él, la lírica cobró sentido cuando terminó las 6 canciones. Creo que con cada canción logré plasmar lo que sentía en el momento y musicalmente también con Beaumont logramos dejarnos llevar por lo que nos gusta y creo que el resultado fue bien satisfactorio para ambos y ahora ver cómo la gente lo recibe y lo acoge siendo algo nuevo, experimental, local, es bastante gratificante. Mi Universo es un viaje introspectivo que parte desde el despertar de la conciencia hasta el aterrizaje. Si desea escuchar este contenido musical, está disponible en todas las plataformas digitales. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Regresamos mañana, por supuesto, y le dejamos ahora estas imágenes porque en la India un padre y su hija que se vieron afectados ante la falta de recursos por el confinamiento tomaron la decisión de retornar a su lugar de origen. La adolescente se ha ganado la admiración del mundo tras lograr una proeza que tuvo recompensa. Esta adolescente de 15 años pedaleó durante 1.200 kilómetros llevando a su padre, que se encontraba herido, y sus pertenencias con una bicicleta que compraron de segunda mano con lo último que les quedaba de dinero. La hazaña le llevó 7 días. Tras conocer la noticia, la Federación India de Ciclismo propuso a la joven una prueba para entrar a formar parte de la selección nacional de ese deporte. Fue un final inesperado para la joven que hizo todo lo posible para brindarle esperanza a su familia. Y tuvo su recompensa. Nosotros nos despedimos. Buenas noches.